Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es la Tercera Guerra Mundial está muy cerca. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Queremos decirles que ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa es dirigido por el doctor José Galat. Queridos teleamigos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo momento de Un Café con Galat, con un tema de actualidad muy importante. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. No es el propósito de este programa generar terror, angustia, pero sí generar conciencia acerca de una realidad que no podemos evitar, sobre todo las personas que vivimos en esta generación. La última guerra la vivieron hace 60, 70 años. Así que muchas de las personas que experimentaron esa realidad tan terrible de la guerra, pues ya no están. Esta generación en todo el mundo no sabe realmente lo que es una guerra. Y nos tocó, Dios no lo quiera, pero así se muestran las cosas, enfrentar la realidad de una posible y muy cercana Tercera Guerra Mundial, que viene antecedida de otras guerras con diferentes escenarios y con diferentes protagonistas. Entremos pues en materia con el saludo del doctor José Galat, que siempre piensa en ustedes, que siempre prepara los mejores contenidos para que ustedes los disfruten con este tema y con este video. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. Bienvenidos, queridos teleamigos. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. Parte 1. Recientes titulares de prensa, como estos que vamos a mostrar, anuncian la posible ocurrencia de una Tercera Guerra Mundial y aumentan el temor de que esta catástrofe planetaria ocurra. Militares estadounidenses pronostican para 2019 el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Esta noticia, publicada en el 2018, explica que militares del ejército de los Estados Unidos temen que el próximo año se desate otra gran guerra en el mundo, similar a las dos primeras guerras mundiales que devastaron el planeta en el siglo XX. Otro titular dice: las tensiones entre Rusia y Estados Unidos reavivan la carrera del rearme. Esta noticia reseña que el esquema de la Guerra Fría ya no sirve. El tablero geoestratégico es ahora mucho más variado y peligroso que durante los años de crisis entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista por la Unión Soviética. En un tiempo de tensiones crecientes y en una industria de defensa con arsenales modernos y dispositivos rápidos y variados, hay múltiples agentes que compiten por bloques, y unos con otros: Rusia y Estados Unidos, China, Israel, las nuevas potencias nucleares de India y Pakistán, Corea del Norte, equipada con armas nucleares y misiles de largo alcance. O como esta otra noticia: Putin advierte que la Tercera Guerra Mundial supondría el fin de la civilización.
que señala esta advertencia del líder del bloque oriental. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aconsejó este jueves que las grandes potencias del mundo eviten dar pasos peligrosos que conduzcan a una gran confrontación. Las noticias anteriores, que sobre el mismo tema abundan, hablan de la temida y anunciada Tercera Guerra Mundial, al igual que estas declaraciones de Vladimir Putin, dadas en una rueda de prensa a finales de 2018, cuando se refirió a la cercana salida de Estados Unidos de los tratados de desarme nuclear, oficializada el 1 de febrero de este año 2019, cuando Estados Unidos anunció su retiro del acuerdo INF, firmado con Rusia, destinado a eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio. Decisión que Putin califica como un grave error que puede llevar a la humanidad a la Tercera Guerra Mundial. Escuchemos las declaraciones del líder socialista del 20 de diciembre de 2018 ante 1.700 periodistas de todo el mundo. Putin criticó a Estados Unidos y dijo que la humanidad está subestimando la chance de que ocurra una guerra nuclear. Todo esto lo dijo refiriéndose a que Estados Unidos abandonó los tratados firmados en los últimos años de la Guerra Fría, lo que pone en riesgo la estabilidad del mundo. Vamos a escuchar de su propia boca lo que dijo Vladimir Putin. Primero es el desmoronamiento del sistema internacional de contención de armas. Ahora Estados Unidos da otro paso. Sale del tratado sobre misiles de alcance medio y corto. ¿Y si estos misiles aparecen en Europa? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por supuesto, tendremos que garantizar nuestra seguridad con ciertas medidas. Y después no cacareen si nos procuramos algunas ventajas. No buscamos esas ventajas, pero mantenemos el equilibrio. Garantizamos nuestra seguridad. Lo mismo pasa con el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3. Expira en el 2021. Aún no hay ninguna negociación sobre esta cuestión. ¿No les interesa? ¿No lo necesitan? De acuerdo. Lo superamos. Garantizaremos nuestra seguridad. Pero para la humanidad en general es muy malo, porque nos lleva a un terreno peligroso. Además, hay una tendencia a reducir el umbral de aplicación. Existen ideas de crear armas nucleares de baja potencia. Su aplicación ya no será global sino táctica. Esto podría aplicarse según dicen algunos analistas occidentales. No hay nada de peligroso, se puede aplicar, pero según la reducción de este umbral puede conducir a una catástrofe nuclear global. Todo esto se discute y se va haciendo más grande. Y eso es peligroso. Sin embargo, yo parto de la suposición de que la humanidad tiene suficiente sentido común y sentido de autoconservación para no llegar al extremo. Finalmente, veamos este otro titular, que tiene mucho que ver con una noticia que daremos adelante, sobre la creación de un dios budista androide, fabricado por los monjes budistas para que sea adorado como un dios. Dice el titular: el fundador de AliExpress cree que la inteligencia artificial iniciará la Tercera Guerra Mundial. Este artículo explica que Jack Ma, fundador de Alibaba y AliExpress, las mayores plataformas de comercio electrónico del mundo, y el hombre más rico de China, ha hecho unas declaraciones bastante inquietantes en el pasado Foro Económico Mundial de Davos. Allí ha dicho que los robots y la IA o inteligencia artificial y el machine learning pueden desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Una idea que comparten Elon Musk, Bill Gates y el tristemente fallecido Stephen Hawking. El Apocalipsis de San Lucas. Veamos lo que la Sagrada Escritura nos dice respecto a la purificación que hará Dios a la humanidad y que inevitablemente traerá la temida Tercera Guerra Mundial. Antes de ser crucificado y muerto en la cruz, y de resucitar al tercer día y ascender al cielo 40 días luego, casi al final de su vida pública, Jesús anuncia a sus discípulos la destrucción del templo de Jerusalén y con ello el castigo que se cierne sobre toda la humanidad por sus grandes pecados, castigo que se dará al final de los últimos tiempos y a la vez será el preámbulo de su retorno, su segunda venida o parusía.
Esta profecía tiene cumplimiento ahora mismo, en esta época, cuando el mundo convulsiona ante las graves crisis y los grandes peligros que se ciernen sobre ella, empezando por las guerras y graves conflictos bélicos que día a día aparecen en distintos lugares del planeta, además de los grandes signos y señales que ya se observan y se dejan ver en el cielo, en la tierra, amén de los desastres naturales que día a día aumentan en tamaño, cantidad y frecuencia. El Señor profetizó este momento en el que nos encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versos 7 y siguientes. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentan en mi nombre, diciendo: Soy yo, y también el tiempo está cerca, no los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Este aparte evangélico de San Lucas describe los acontecimientos para el fin de los tiempos, no para el fin del mundo, que solo tendrá lugar cuando el Señor venga en forma definitiva a morar entre los hombres y juzgue a todas las naciones, y cuando desaparezca el cielo y la tierra y aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. El inicio del final de los tiempos fue establecido por Dios mismo en la Biblia, cuando llegara a ocurrir que Israel se reúna de entre los pueblos en los que fue dispersa y se constituya de nuevo en una nación. Hecho que ocurrió el 14 de mayo de 1948, con la fundación del Estado de Israel, y luego confirmado con la toma de Jerusalén, su capital, en junio de 1967, con la Guerra de los 6 días ganada por Israel contra los aliados árabes. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. El mar de China Meridional, Ucrania, el Golfo Pérsico, Israel,
y Corea, además de Venezuela y otros focos de conflicto económico, político y bélico, son las zonas del mundo que pueden desatar una confrontación mundial entre los bloques formados por Oriente, con Rusia y China a la cabeza, y el bloque de Occidente, con Estados Unidos y los países de la OTAN, liderando al mundo occidental. En el mar de China Meridional se desata una verdadera guerra comercial entre Estados Unidos y China, quienes, según un observador, a medida que las relaciones entre los dos países se deterioran, uno u otro puede decidir ir más allá de los dólares, las palabras y los documentos legales. Esta situación genera una gran tensión entre China y el bloque de los países occidentales, especialmente Estados Unidos. Las graves tensiones entre Rusia y Ucrania, antiguo país miembro de las repúblicas socialistas soviéticas, liberada en 1991 cuando declara su independencia de Rusia, a raíz de la caída del muro de Berlín en 1989. Acrecientan las tensiones entre Oriente y Occidente, pues los países de la OTAN, alineados política y económicamente con el Estado ucraniano desde 2014, se han puesto en contra de los intereses económicos y políticos de Rusia. Al respecto señala un observador: dadas las continuas tensiones entre Rusia y Estados Unidos, incluso un pequeño cambio podría amenazar el frágil equilibrio que se ha mantenido durante los últimos años, lo que podría provocar el caos en Europa del Este. El candente Golfo Pérsico, por su importancia estratégica, es siempre fuente de tensiones mundiales de todo orden, especialmente en lo político y económico, pero también en lo religioso. Irán, Yemen, Siria, Turquía y la influencia de Estados Unidos y de Rusia y China en la zona hacen de esta región una de las más propensas a ocasionar un conflicto entre Oriente y Occidente. Igualmente, cualquier cambio en el delicado equilibrio de las tensiones de la zona puede desatar, como efecto dominó, la Tercera Guerra Mundial. El conflicto de Israel con la Palestina tiene raíces milenarias, pero se agudiza desde el principio del siglo XX y se declara abierto luego de la fundación del Estado de Israel en sus antiguos territorios y de la pérdida de Jerusalén, cuando Israel se toma la ciudad en 1967. Este conflicto ha sido el que mayor tensión ha causado en esta parte del hemisferio y ha conseguido polarizar al mundo, ya que gran parte de los países occidentales apoyan la causa israelita, mientras que un buen número de países orientales apoyan la causa palestina. Este conflicto por sí mismo puede ser el detonante de una tercera guerra mundial. Las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, por su carrera armamentista y sus continuas amenazas en contra de la potencia del norte, son fuente de grandes tensiones entre Occidente y las aliadas de Corea del Norte, Rusia y China. Señalan los especialistas que, a pesar del reciente encuentro entre Trump y Pyongyang, las relaciones entre estos países podrían malograrse muy rápidamente. Cualquier ataque de Corea a Estados Unidos y la respuesta de la potencia norteamericana a ese ataque anuncia una confrontación de los bloques de Oriente contra Occidente. De otro lado, señala un experto militar que, si se produce la Tercera Guerra Mundial, es muy posible que provenga de una dirección completamente inesperada. Esto significa que, de cualquier sitio impredecible, como el conflicto en el Báltico, en Azerbaiyán, en Cachemira e incluso en Venezuela, puede hacer estallar la temida Tercera Guerra Mundial. En efecto, en el caso venezolano, una acción militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar al gobierno castrochavista de Nicolás Maduro, así como un posible ataque de Venezuela a Colombia, que ocasionaría una guerra entre ambos países, podrían ser también el detonante para que, de forma escalonada, se agudice el conflicto entre Oriente y Occidente, en los muchos puntos del planeta donde se mantienen tensiones. Esto podría ocasionar la temida Tercera Guerra Mundial. Y este panorama es posible porque Rusia y China defienden sus intereses en Latinoamérica, apoyando irrestrictamente al régimen de Nicolás Maduro, ya que gracias al castrochavismo y a la influencia de Venezuela y de Cuba en la región, el socialismo se ha tomado varios países del hemisferio, como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y goza ahora de una influencia y poder nunca antes vistos en el interior de países como México, Ecuador, El Salvador, Honduras, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.
Esta influencia socialista en estos países latinoamericanos puede convertir a muchos de estos en enemigos de Estados Unidos y de la OTAN, y en aliados del bloque ruso y chino, a la hora de una guerra mundial. Como se puede observar, con este sencillo panorama, la paz entre Oriente y Occidente fácilmente se puede romper. Cualquier acción o situación que afecte los intereses de cualquier bando puede desatar finalmente una acción militar, que buscará tomarse el poder en todos los lugares donde existen tensiones. Y lo más seguro es que de desatarse una acción bélica, esta polarizará el mundo en dos bandos, y los ataques se concentrarán no solo en los sitios puntuales de conflicto, sino que la guerra se trasladará directamente a los países protagonistas, así como a los países involucrados, es decir, a los aliados. Habrá guerra directa en sus capitales y ciudades, donde se atacará su infraestructura productiva, sus fuentes de riqueza y las zonas o países donde están sus intereses geopolíticos y económicos. La Tercera Guerra Mundial, pues, está muy cerca, está encima de nosotros. Dice el verso 9 del capítulo apocalíptico de San Lucas 21. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Y esto ya viene ocurriendo. 5 o más son los conflictos de la actualidad que pueden desatar una confrontación mayor entre Oriente y Occidente. El verso 10 así lo describe, al decir: Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto en alusión directa al reino de Oriente que se ha de levantar contra el reino de Occidente. Por eso, frente a todos los acontecimientos mundiales de orden político, económico y social, ante todos los conflictos bélicos interplanetarios, pero sobre todo, por el claro cumplimiento de varias profecías bíblicas para este final de los tiempos, sabemos que está próxima a comenzar una tercera guerra mundial. Una confrontación total y final entre Occidente y Oriente, que hundirá a la humanidad en el mayor caos que haya conocido hasta hoy. El Oriente, liderado por Rusia y capitaneado por China; el Occidente, liderado por Estados Unidos y por los países que conforman la OTAN, que son los principales países de Europa. Ni siquiera la Primera Guerra Mundial, con sus 16 millones de muertos, o la Segunda, con sus 60 millones, ha conocido el horror y la vorágine que desatará la Tercera Guerra Mundial, conocida como la última, porque la destrucción será total. Tal será el caos que 2/3 partes de la humanidad morirán al final de estos acontecimientos, entre los cuales también están los fenómenos físicos, terrenales y estelares que golpearán la humanidad. Zacarías 19, 8-9 así lo señala. Entonces, en todo el país, oráculo del Señor, 2/3 serán exterminados, perecerán, y solo 1/3 quedará en él. Yo haré pasar ese tercio por el fuego, y los purificaré como se purifica la plata, los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo escucharé. Yo diré: este es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Pero la Tercera Guerra Mundial será una guerra cual no se ha visto jamás. Una guerra nuclear con ataques a la población civil, con bombas nucleares de una potencia y capacidad de daño que no se han visto jamás. Una guerra que es una verdadera lluvia de fuego. Malaquías 3:2 así la describe. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Y Joel 3:3. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y segunda de Pedro 3:7. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Apocalipsis 18:9 nos dice: Los reyes de la tierra, que fornicaron con ella y compartieron su vida lujosa, al ver la humareda del incendio, llorarán y se lamentarán por ella. Una guerra en la que se podrá borrar de la faz de la tierra ciudades enteras en menos de una hora.
Apocalipsis 18, 16, 17 nos dice: Ay, ay, ay. La gran ciudad estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en una hora fue arrasada tanta riqueza. Los capitanes, los que navegan por las costas, los marinos y todos los que viven del mar se mantuvieron a distancia. Aunque en esta cita se describe posiblemente a la ciudad de Nueva York, esta referencia se aplica a todas las ciudades del mundo, que deben ser purificadas. Dice el siguiente verso, el 19 del capítulo 18 del Apocalipsis. Y echándose tierra sobre su cabeza, llorando y lamentándose decían: ay, 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 la gran ciudad. Con su opulencia se enriquecieron todos los que poseían barcos en el mar, y en una hora ha sido arrasada. La Tercera Guerra Mundial será una guerra en la que se podrá destruir la carne de los hombres aun cuando estos se encuentran de pie. Solo posible por el calor que produce una explosión nuclear, como las vistas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, en 1945, pero de mayor poder letal. Zacarías 14:12 nos dice: Y el Señor castigará a todos los pueblos que hayan hecho la guerra contra Jerusalén con esta plaga. Hará que se pudra su carne cuando todavía estén en pie. Sus ojos se pudrirán en sus órbitas y su lengua dentro de su boca. Y Apocalipsis 16:17 lo corrobora. Los 10 cuernos que viste, así como también la bestia, acabarán por odiar a la prostituta. Le quitarán sus vestidos hasta dejarla desnuda. Comerán su carne y la consumirán por medio del fuego. La Tercera Guerra Mundial, la temida Última Guerra, comenzará cuando China y Rusia ataquen a Occidente, principalmente a Estados Unidos y a la OTAN, y lo harán principalmente por tierra y por mar, aunque también atacarán por aire. Ojivas nucleares serán lanzadas contra los países aliados de Occidente y sus capitales y centros productivos, desde tierra y desde mar. Bombas atómicas lanzadas por la coalición de China, Rusia, Irán, Turquía, Corea del Norte y Vietnam, y varios países árabes, crearán un gran caos y destrucción nuclear a nivel orbital, con consecuencias inimaginables, solo dimensionables desde la descripción del libro del Apocalipsis. De hecho, el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 12, lo señala de este modo: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y secóse su agua, de suerte que quedó expedito el camino a los reyes del naciente sol. Esta referencia es clara para Oriente, concretamente para el reino del sol naciente o China y su reino aliado, Rusia. Reinos o naciones que comandan a los demás reinos como Irán, Irak, Corea, Libia, etc., que han de atacar a sus enemigos de Occidente. El doctor Rafael Arango Rodríguez, en su libro Profecías del Fin, editorial Miriam S.A., página 206, escribe al respecto, explicando esta cita bíblica. La Biblia nácar, Colunga, los llama reyes del naciente sol. Sin duda se refiere a China y sus secuaces. En los versículos siguientes habla de la batalla del día grande de Dios Todopoderoso, día de Yahvé, día de la cólera de Dios, el Armagedón, la batalla final sobre el Medio Oriente, en el valle de Armegido. Habrá guerra y grandes desastres naturales. Pero estas guerras y la subsecuente Tercera Guerra Mundial no serán los únicos medios con los que Dios castigará la perversión de la humanidad. Dice el verso 11 de San Lucas 21. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Esto significa que, alternativamente, grandes terremotos arruinarán a las naciones y destruirán ciudades enteras. Muchos de esos terremotos ocasionarán tsunamis como los conocidos ya, pero aún mayores, que destruirán la parte habitada de muchas costas del mundo. Estos tsunamis destruirán también muchas costas colombianas y americanas. En efecto, no solo tiembla de temor todo el planeta ante la inminencia de una tercera guerra mundial, también lo hacen sus cimientos,
sus placas tectónicas. El incremento de los terremotos, acompañado de un aumento en intensidad y frecuencia, viene azotando la humanidad en varias partes del mundo. Incluso hay serios estudios científicos que prevén, sin dar fecha alguna, porque eso es imposible, de la inminencia de grandes terremotos o megaterremotos que sacudirán la Tierra en distintos lugares. Eventos naturales que causarán grandes daños en los que morirán muchas personas. Miremos estas noticias que desde sus titulares y contenidos así lo demuestran. Dice por ejemplo Infobae, el 23 de agosto de 2018. Advierten que un terremoto devastador amenaza a California por la reciente actividad sísmica. Y a continuación subtitula: el peligroso anillo de fuego del Océano Pacífico, de 40.000 kilómetros, registró en 48 horas 70 sismos y erupciones, 15 de importancia. Los científicos advierten sobre el Big One, que pone en peligro ciudades como San Francisco, sobre la falla de San Andrés. En California, continúa el medio, una ruptura en la falla de San Andrés podría provocar un terremoto de 9 puntos, acompañado por un tsunami, advierten los sismólogos, entre ellos Lucy Jones, del USGS, que hace un año advirtió dramáticamente que no hay que ignorar la amenaza del Big One. De otro lado, dice la agencia Reuters, el 15 de octubre de 2015, científico nuclear, un fatídico megaterremoto dividirá América y matará a millones de personas. Y subtitula: el científico nuclear Mehran Keshe vaticina un megaterremoto que cambiará para siempre el mundo. El continente americano quedará dividido en dos y morirán millones de personas. El especialista define este suceso como inevitable. Prosigue el artículo de la agencia Reuters. Hemos visto cómo el número de terremotos a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos ha aumentado, recuerda el científico. El continente sudamericano es el punto de partida de la debilidad. Habrá terremotos de magnitudes entre 10 y 16. Y en una ocasión, otro de magnitud comprendida entre 20 y 24, indica. La economía mundial colapsará. El orden bancario no soportará tal desastre. Espero que no suceda de esta manera, pero es algo que sé que es inevitable, sentenció el científico. Esta otra noticia, publicada el 5 de mayo de 2017, anuncia que según Earth Planetary Science Letters, científicos anuncian dónde será el terremoto más grande de América. La publicación afirma que el estudio de científicos chilenos y franceses dio a conocer que será un terremoto de por lo menos 8.3 grados. Se cree que este fenómeno se presentará en Chile, donde precisamente se ha registrado el temblor más grande de la década. Según RT, continúa el medio, el terremoto sería cerca de la capital de Chile, Santiago, como epicentro. Tienen a la ciudad de Valparaíso, a unos kilómetros de Santiago. Finaliza este artículo diciendo: después del terremoto de 8.3, que se produjo en una localidad chilena en septiembre de 2015, se logró ver el patrón que advierte sobre este terremoto del siglo. Así que, mis queridos teleamigos, grandes terremotos serán causantes de grandes tragedias y de tsunamis con olas de 200 a 300 metros de altura, que probablemente en algunas partes anegarán extensas zonas, incluso por encima de 1.400 a 1.600 metros sobre el nivel del mar. La cordillera occidental colombiana desaparecerá, anegada en agua. Bogotá, su capital, será atacada por un gran terremoto. Una represa que está sobre Bogotá estallará y causará un mar de lodo parecido al que destruyó a la población de Armero, Tolima, en noviembre de 1985, donde murieron más de 23.000 personas. Recordemos esta y otras advertencias de lo que se viene, anunciadas a varios videntes y profetas, entre ellos lo anunciado a Lucely Franco, a quien hemos presentado en Teleamiga. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. Fin parte 1.
café con Galat. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. Parte 2. Se salvarán los fieles durante la tribulación. Sin embargo, los fieles fervorosos del Señor y de la Virgen María serán preservados de la guerra y de los desastres naturales, pero a condición de que tengan confianza absoluta en el Señor y de que sepan dar testimonio de Dios, soportando las pruebas que se vienen. Así serán preservados de todo mal. Esa es la predicción. Esto mismo dice San Lucas en el capítulo 21, en los versos 12 a 19 subsiguientes al decir: pero antes de todo esto los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Pero también el Señor hace algunas advertencias y señala el camino que deben tomar sus fieles para poder salvar sus vidas y pasar victoriosos el tiempo de tribulación que se acerca, aunque muchos otros serán muertos y tomados en cautiverio. Dice el verso 20 al 24 del capítulo 21 de San Lucas. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen, y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella, porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de ese país, y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Es posible que todo esto se desarrolle en cercanos días. Por ello la gente debe protegerse y prepararse para esto. Preparar refugios y comunidades autosuficientes, en las que puedan vivir como comunidades eucarísticas fraternas, no dependientes. Pero la gente debe entender que Dios solo protege a los que se convierten, a los que de corazón han cambiado sus vidas y a los que han obedecido, proveyéndose de alimentos, ropa, medicamentos y agua. Y crean que la salvación solamente viene de Dios. Se hace indispensable reunirse en comunidades en torno a los cenáculos de oración. Se debe hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Se debe orar e interceder por el otro y aprender a vivir en comunidades donde exista verdadera fraternidad cristiana. Comunidades que giren en torno a la Eucaristía y a la devoción de la Virgen María, donde se haga el rosario a diario y se renueve periódicamente las consagraciones al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Guerra, cisma y colapso antes del gran aviso. Pero habrá un momento en el que el mundo entero conocerá cómo Dios ve a cada uno, y las almas verán sus propios pecados como los ve Dios, y reconocerán la existencia de Dios, a quien han negado pertinazmente hasta desterrarlo de sus vidas. El gran cisma de la Iglesia, el gran colapso económico mundial y la guerra vendrán antes de que sean conmovidos los cielos y el hombre tiemble ante el signo de la presencia, poder y existencia de Dios, que Él mismo pondrá en el cielo. Dicen los versos 25 a 26 del capítulo 21 de San Lucas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. El cielo llora por la crueldad del castigo que viene por los pecados. Ahora bien, el castigo es inminente. La declaración de una tercera guerra mundial está a la vuelta de la esquina. Esta se puede desatar en cualquier momento,
y debemos esperar que eso se produzca. Me lo hacen saber ahora para advertírselo a ustedes, queridos teleamigos, con prueba de urgencia. Como ya lo he dicho varias veces, yo no tengo una comunicación directa con el cielo, como sí la tienen muchos videntes y profetas. Pero Dios mi Señor me habla, y nos habla por medio de los acontecimientos. Y estos gritan, también nos habla por medio de la luz de la Sagrada Biblia. Todo esto nos avisa que ya todo está por acontecer, y podemos ver que ya varios hechos profetizados han acontecido. Frente a tan grandes peligros para toda la humanidad, la Santísima Virgen María ha estado llorando. Ella llora lágrimas de dolor, lágrimas de sangre, porque morirán muchas personas que ella quisiera ver salvas. Lo mismo hace nuestro Señor Jesucristo, quien llora también lágrimas de sangre, por las almas que, queriendo salvar, se perderán eternamente. Él se manifiesta de muchas formas, en milagros eucarísticos, en crucifijos e imágenes que sangran, que emanan lágrimas o aceite. Pero muchas veces el Señor ha implorado, ha rogado porque cambie la gente, y la gente, la mayoría, no quiere cambiar. Muchas veces la gente ha visto estos prodigios, pero vuelve a su vida de pecado. Que se convierta la gente y vuelva a Dios, que deje su vida de pecado y enderece su caminar por el camino de Dios, es el clamor del cielo para hoy. Porque esta es la última oportunidad que da el Señor y la Virgen, antes del castigo que purificará toda la tierra y a toda la humanidad. La Madre del Cielo está llena de angustia y llorando lágrimas por la gente que se va a autodestruir, después de muchas llamadas de atención, porque la gente cambie y no le han hecho caso. La Madre de todos los hombres llora porque la humanidad se ha olvidado de Dios y con ello ha dejado de amarlo y también de amar al prójimo. Es mandamiento de la ley de Dios amar a Dios y al hermano como a uno mismo. Así se señala en San Mateo 22, 36 y 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero Dios quiere que lo amemos primero a Él, porque Dios es un Dios celoso, que exige que le rindamos culto solo a Él, y lo amemos por encima de todo y de todos. Dice Éxodo 20, 5 a 6. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen, y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. Dios, quien es todo amor, quiere el bien y que escojamos la bondad en todo. El libro del Deuteronomio 30, 15, 20 nos dice: Moisés habló al pueblo diciendo, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues yo te mando hoy a amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseer. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio, no duraréis mucho en la tierra, a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte,